pues bienvenidos y bienvenidas a esta última jornada de este ciclo de conferencias que dimos en llamar hace ya principios de este año, ¿no? Derechos sociales y democracia, con la intención de, básicamente, bueno, pues agitar, lo comentaba ahora con unas compañeras, ¿no? Agitar el árbol y analizar eso a lo que nos dedicamos todos desde hace muchos años desde un punto de vista relativamente distinto, ¿no? Y es la quinta conferencia y cerramos ese ciclo con un broche de oro total y, bueno, por lo menos para mí, yo creo que con Ramón Jauregui, que me niego a hacer una lectura de un currículum. Es que yo creo que no pega absolutamente nada, porque yo creo que lo es sobradísimamente conocido por todos los que estamos aquí y porque es uno de los grandes protagonistas de la historia de los últimos decenios de nuestro país y de Europa. O sea que en ese sentido yo creo que tenemos un enorme privilegio de contar con alguien que sigue contando y que yo creo que es una referencia, desde luego para mí, evidentemente, y creo que para los que estamos aquí. Y no digo más, yo creo que es suficiente, el protagonismo es suyo y yo lo que tengo que hacer es callarme y luego, en todo caso, coordinar las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, consejera, bueno, Javier, compañeros, Raúl, a todos ustedes. Si me permitís el tuteo, muchas gracias. Antes decía que yo estoy jubilado, pero que elijo lo que hago. Y ciertamente, cuando Joaquín me propuso hacer esta charla, pues le dije que sí, que me apetecía mucho. Realmente reflexionar con gente que está gobernando y aplicando, digamos, teoría política, me parece muy importante en tiempos tan difíciles como los que vivimos, ¿no? Partimos como primer punto de referencia, puesto que el ciclo se ha llamado Derechos Sociales y Modelo de Convivencia Democrática, partimos de una base que creo que no conviene que olvidemos, ¿no? Es la base de que nuestro modelo en general, el que tenemos, el estado del bienestar en un marco democrático, es una base imperfecta, pero probablemente la mejor. Es decir, que operamos políticamente sobre una base que tiene como 4 grandes pilares, de todos conocidos, pero que no viene mal recordar, y que se aplican con más o menos eficiencia, con más o menos éxito, pero que configuran nuestro mundo. Esa sería mi primera idea. 4 pilares. El primero, el estado del bienestar, sobre, a su vez, un mecanismo que yo recuerdo muchas veces en mis conversaciones con países latinoamericanos, es una referencia. En Europa recaudamos el 40% del PIB. Esto es importantísimo, porque en cualquier país latinoamericano, por ejemplo, la recaudación no pasa del 20%, y si no hay recaudación no hay Estado, ¿no? Luego no hay las prestaciones necesarias. Por tanto, sistemas que recaudan un 40% y redistribuyen, grosso modo, en torno a los 4 pilares clásicos: seguridad social, educación, sanidad y servicios sociales. No olvidemos la importancia de ese gran invento que fue la seguridad social a comienzos del siglo XX, mucho más que las grandes revoluciones tecnológicas. En el campo social, el invento de la seguridad social es una maravilla, ¿no? Yo recuerdo que en los años 2009-2010 estaba yo en el gobierno, y realmente lo que sostuvo a las familias españolas durante esos años fueron los 10 millones de hogares que recibían todos los meses una pensión. Esto es un colchón extraordinario. Y eso, ya sé, la pensión es insuficiente, lo que queráis, pero 14 pagas en 10 millones de familias fueron sencillamente el colchón que permitió superar la crisis, como bien sabemos, ¿no? Entonces, 4 pilares. Esta sería la primera base de un estado del bienestar construido sobre una recaudación fiscal alta. Segundo, un modelo de relaciones laborales que siempre hemos llamado la dignidad en el trabajo. No olvidemos que gran parte de nuestra vida está en el trabajo, 20 y tantos millones de españoles trabajamos, y eso se hace sobre la base de una institucionalización del trabajo digno. Insisto, perfeccionable, pero obviamente hemos ido construyendo en los últimos 150 años un mundo presidido por el principio, digamos, prooperario, ¿no? La cultura del derecho laboral como una rama del derecho, tribunales especiales para la solución de los conflictos laborales, una inspección de trabajo, sindicatos, negociación colectiva. Todo ese universo
han configurado un mundo laboral digno. Insisto en que todos sabemos que hay mucho que decir al respecto, pero partimos de esa base. Tercero, unas instituciones regidas por los principios democráticos del Estado de Derecho. También lo sabemos, libertades, separación de poderes, elecciones libres, convenciones de derechos humanos, todo lo que es el universo de la libertad. Y cuarto pilar, fundamental, lo que yo llamaría una amplia regulación de los derechos igualitarios. Es decir, que recogiendo que una ciudadanía es diferente por múltiples razones, discapacidad, sexo, edad, todas las fracturas que la sociedad genera de manera natural han sido combatidas por una legislación que pretende compensar en las leyes esas igualdades. Ese es el mundo que tenemos, ¿no? Pero atención, el mundo que nos rodea no es un mundo que camine hacia los mismos objetivos. Esto conviene tenerlo muy en cuenta, en gran parte porque nuestro propio sistema está sufriendo termitas internas que están dinamitando gran parte de esas bases, ¿no? Podríamos luego detenernos, pero empecemos por reconocer que este suelo, digamos, de dignidad humana, de estado del bienestar, de libertades, etcétera, está siendo atacado y, por tanto, está viviendo momentos muy difíciles por múltiples razones que afectan a la democracia, por supuesto, pero también a la sostenibilidad del sistema de bienestar, etcétera, etcétera. Pero además, curiosamente, lo que ha ocurrido es que cuando a finales del siglo XX creíamos, sobre todo por la caída del muro, que este universo se iba a extender, y de hecho la famosa teoría de Fukuyama del fin de la historia, etcétera, lo que se está produciendo es justamente lo contrario. Y no estamos extendiendo las democracias, en parte porque están atacadas, en parte porque exigían un desarrollo económico que permitiera el bienestar, y eso también está cuestionado, pero también porque hay un contramodelo. Y ciertamente se está produciendo la sensación de que las democracias no avanzan. Inclusive, si uno mira en los informes de las organizaciones que examinan el estado de la democracia en el mundo, observa que no están avanzando. Basta mirar, por ejemplo, las tensiones autocráticas que sufre el mundo. Verbigracia con la India, con Turquía, con Brasil, etcétera. Más los problemas internos de las propias democracias. Pero claro, a eso hay que añadir lo que es todavía más preocupante, y es que están surgiendo modelos de desarrollo económico más eficientes que los modelos de las democracias, verbigracia el modelo chino, que se enfrenta o que se presenta al mundo y a muchos espacios por conquistar, por así decirlo, por definir su modelo democrático, como un modelo alternativo que dice, no, lo que importa es el desarrollo, no la democracia, ¿no? Y se presentan como modelos mucho más viables. Hay un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. La votación de hace unos días, unas semanas ya, en la Asamblea de Naciones Unidas sobre la condena a Rusia por la invasión a Ucrania, expresa un dato escalofriante, que el número de países que se abstienen o votan abiertamente en contra de la condena representa a casi el 60% de la población mundial. Lo que pone muy en evidencia que ciertamente no estamos en el mundo que creíamos o que queríamos. Y esto también es importante a la hora de explicar un poco lo que son un poco nuestros horizontes, ¿no? Y esto me lleva a una rápida reflexión sobre el mundo que tenemos, ¿no? Porque operamos, luego hablaré al final de mi intervención, trataré de concretar lo que creo que son nuestras tendencias, lo que debemos hacer, hacia dónde debemos caminar en la defensa del modelo que siempre hemos creído y que seguimos defendiendo. Pero no podemos hacerlo sin contemplar los cambios que está experimentando el mundo. Bien decía Rocard hace ya muchísimo tiempo que no se puede transformar el mundo sin conocerlo, ¿no? Esta idea me parece clave para que reconozcamos algo que ya está lleno de tópicos, pero que conviene recordarlo de vez en cuando, y es que estamos en un momento histórico que se ha calificado como un vierteaguas histórico, o, si se quiere, como un cambio de época, pero ciertamente se están produciendo una suma
de disrupciones que tenemos que examinar para que luego seamos capaces de concretar nuestras alternativas. ¿Cuáles son estas disrupciones? Obviamente la primera es la que se produce desde finales del siglo pasado con la globalización financiera y productiva del mundo. Esto tiene beneficiarios, o tiene beneficios y tiene pérdidas, ganadores y perdedores. Por ejemplo, ganadores, oiga, 1.000 millones de personas que vivían en el mundo tomando un junquillo de arroz cada día en poblaciones autárquicas, trabajan. Trabajo formal. Oiga, maravilloso. De hecho, las estadísticas sobre la evolución del desarrollo humano, etcétera, ponen muy en evidencia esta realidad. Pero eso tiene también perdedores. Las clases medias europeas o occidentales o del West, como se dice en inglés, lo que hacen es sufrir el dumping social que se produce con esa globalización. Pero este factor es clave, porque transforma nuestro mundo mucho más también teniendo en cuenta el desplazamiento, el centro de gravedad económico que sufre el mundo desde el Atlántico hacia el Pacífico. Tenemos los europeos un poco la tendencia de examinar el mundo en los mapas siempre con el Atlántico en el medio, ¿no? A la izquierda Estados Unidos, a la derecha europeos. Es un poco el etnocentrismo que hemos tenido los europeos desde hace casi 5 siglos. Y ciertamente era comprensible porque éramos el faro civilizatorio y geopolítico del mundo, pero hemos dejado de serlo, punto. Hemos dejado de serlo. Hoy el mapa hay que hacerlo sobre el Pacífico. Si uno mirara desde satélite el mundo aplanado en un plano y pusiéramos sobre él las líneas de comercio o las líneas de subcontratación del outsourcing, de la producción en cadena, vería que todas las luces están concentradas en Asia. Es muy evidente esto. No digamos ya las evoluciones demográficas, etcétera, etcétera. Primera disrupción que nos afecta extraordinariamente, luego lo veremos en términos geopolíticos, la concentración económica o el desplazamiento económico y globalizador hacia Asia. Segundo, lo que también se ha dicho muchas veces, la combinación de una revolución tecnológica extraordinaria con una transición ecológica inevitable. Y estas dos claves, lo sabemos, ya hace tiempo que veníamos diciendo que la revolución tecnológica del siglo XX con la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, era mucho más potente que la máquina de vapor del 18 o que el motor eléctrico o que el fordismo del 19. No, esto que estaba pasando era enorme. No, pues perdonen, lo del siglo XX no es nada con lo que está pasando en el XXI. Y evidentemente esa combinación de inteligencia artificial, del big data, de la robótica, del internet de las cosas, todo lo que viene, es una transformación digital brutal que va a cambiar nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? Y eso obviamente en un proceso muy costoso, que no lo decimos suficientemente, de transición energética por los problemas derivados de nuestra decidida acción contra el cambio climático. Cuarta o tercera transformación o disrupción, también muy importante, lo que yo llamaría la suma de fenómenos sociales que se van produciendo y que todos los conocemos, pero que no los dimensionamos, digamos, de manera global, ¿no? Por ejemplo, la demografía. Es evidente que estamos envejeciendo en todo el mundo, excepto en África. Esto es una evolución absolutamente imparable. La feminización, tampoco me detengo, es de todos conocidos y de todos coincidentes. Las migraciones, fenómeno del siglo XXI y de toda la historia, pero mucho más del siglo XXI porque la gente no está dispuesta a aceptar las líneas que les marcamos geográficamente desde la política para sobrevivir y por tanto 200, 300, 400 millones de personas van a moverse constantemente en todo el mundo. Inclusive la concentración urbana, atención a este fenómeno, cada vez más plausible en todo el mundo, una concentración en las ciudades y un abandono del mundo rural, por mucho que se quiera, por mucho que se diga y que se hable, este fenómeno no para de crecer en todo el mundo, repito, y por supuesto una nueva manera de comunicación social que, bien lo sabemos, tiene que ver con Internet fundamentalmente, ¿no? Y por último, lo que yo llamaría un cambio de paradigmas, ¿no? Es decir, algo que
que a veces tampoco lo apreciamos suficientemente, pero que es muy evidente, ¿no? Los paradigmas son, primero, la velocidad, ¿no? Todo es muy veloz. Había un sociólogo americano que se llamaba Joseph Nye, su hijo escribe, por cierto, muy bien en Project Syndicate, en una organización de artículos internacional, pero su padre decía que la viruela tardó en extenderse por el mundo 300 años, el SIDA 30, la COVID 3 meses, un virus informático 3 horas. Esta es la velocidad. Todo es veloz. Todo es concatenado. Todo nos afecta. Las famosas alas o aleteos de las mariposas no es una frase. Lo estamos viendo ahora con la guerra. La guerra que transforma absolutamente todo. La COVID paró los puertos. Pero ahora la guerra va a producir una crisis alimentaria extraordinaria, especialmente en el norte de África. Igual que los incendios en Ucrania y en Rusia hace 20 años provocaron la primavera árabe. Todo nos afecta. Todo está concatenado. Hay un ejemplo paradigmático de esto que digo, ¿no? Alemania, que es un país súper calculador de sus políticas en todos los planos, decidió en el anterior a la crisis de Fukushima, a la crisis de la central nuclear japonesa con el tsunami, decidió extender la vida de las centrales nucleares, porque creían, dijo la señora Merkel, que tenían más de 30 años de vida y que podían trabajar otros 20 años más, pero les puso un impuesto muy alto por seguir trabajando. Y de pronto llega la hecatombe del tsunami, llega la hecatombe de la central nuclear japonesa y la propia Alemania altera totalmente su política y decide cerrar las centrales nucleares. ¿Y esto por qué? Pues porque todo nos afecta, porque todo está concatenado, porque no hay ninguna decisión política que no esté respondiendo a una sucesión global de acontecimientos veloces, y yo diría incluso además que somos incapaces de prever. La estrategia y la geopolítica del mundo está claramente mostrando su incapacidad para prever los acontecimientos, ¿no? Nadie previó que se iba a cerrar que se iba a abrir el muro de Berlín. De pronto un día cayó, punto. Y como esto podemos decir de la crisis financiera del año 2008. Nadie había previsto que la burbuja inmobiliaria o la crisis financiera de las subprimes iba a generar un fiasco del sistema globalizado. Y así podríamos seguir. Por tanto, velocidad, concatenación, imprevisibilidad y vulnerabilidad. La sensación de que todo nos afecta, ¿no? De que cualquier cosa nos hace mucho más vulnerables de lo que éramos. Nos creíamos dueños y señores del mundo y de pronto hemos descubierto que cualquier cosa, una puta zoonosis, y puede haber más, nos pone al mundo entero bajo sus pies. De manera que todo esto que estoy diciendo, la COVID y la guerra, lo han acentuado. Mucho más, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de decir, porque la vulnerabilidad se ha hecho mucho más patente y el sentido de la seguridad, ya no solo alimentaria, sino sobre todo seguridad de salud en el mundo entero, ha crecido. Ha crecido extraordinariamente porque sabemos que somos muy vulnerables, ¿no? Pero la guerra ha provocado una crisis energética enorme, que solo acaba de empezar. Realmente es muy difícil resolver lo que viene, porque queremos transitar hacia un cambio climático cuando dependemos más que nunca del puñetero gas o del carbón. Todavía, que se sigue quemando en Alemania, con un gobierno verde, para producir energía, porque sin ella no podemos vivir. La crisis energética, a su vez, ha provocado una inflación enorme, que cambia nuestras vidas. Yo soy pensionista. No creo que me puedan subir el 8% a final de este año mi pensión. Yo solo cobro mi pensión, que conste, lo digo con mucho orgullo. Pero realmente no estoy seguro de que el gobierno español pueda cumplir su previsión que acaba de hacer con la reforma de la Ley de la Seguridad Social para que los pensionistas cobremos la inflación asegurada, cosa que el PP no quiso y que este gobierno ha querido asegurarnos. ¿Podrá hacerlo? No lo sé, porque el 8% de inflación es la leche. Pero la inflación va a ser larga. Y esto altera la vida de todos nosotros.
Por tanto, crisis energética, inflación, un cuadro macroeconómico totalmente distinto, ya están los bancos centrales. El Banco Central no puede comprar las deudas de los países, las emisiones de las deudas, suben las primas de riesgo y al mismo tiempo aumentan los tipos de interés para que se baje la inflación. Y eso es menos crecimiento. Y menos crecimiento es menos ingreso. Y así sucesivamente. Ese es el mundo que tenemos. Y este mundo nos afecta, porque nuestras políticas públicas, sobre lo que luego diré, están afectadas por estas realidades. ¿Qué más está pasando con el COVID y con la guerra y con todo lo que está ocurriendo? Que hay una cierta redefinición de la globalización. Hemos creído que la globalización era infinita y era maravillosa, y ahora el gran grito es la autonomía estratégica. ¿Por qué? Pues porque nos hemos estado peleando en los aeropuertos hace 4 días para conseguir paracetamol o mascarillas. Y entonces hemos descubierto, joder, que es que la deslocalización, que parecía maravillosa, porque el mundo crecía, porque tal, pero nos ha desprovisto, nos ha dejado sin capacidad de tener chips o microchips para producir el coche aquí en Zaragoza, o para tener respiradores, o para tener paracetamol, ¿no? Entonces, ahora hay como una reivindicación de cómo recuperamos autonomía estratégica, para que no nos pase, y viene con la autonomía alimentaria, porque tenemos que asegurar que nos llegue el grano y como esto, pues el aceite y 1000 cosas más, ¿no? Y por último, yo diría que se ha abierto un debate sobre la crisis ideológica del neoliberalismo, porque todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, todo lo que ya he contado, ha estado presidido ideológicamente por el triunfo del pensamiento neoliberal. Y aquí hagamos una autocrítica desde la izquierda a haber sido incapaces de haber producido otros movimientos que pudieran combatir esta idea de que más individuo, más competitividad, menos Estado, que son un poco los principios que han inspirado todo esto que hemos vivido, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues yo creo que hemos perdido batallas ideológicas muy importantes. Desde luego no hace falta que recuerde lo que ha ocurrido hace 2 días en Andalucía, pero son en parte batallas porque la izquierda no ha sido capaz de encontrar no digo las demandas, las aspiraciones están ahí, sino las herramientas, los instrumentos, ¿no? Y nos hemos dejado un poco llevar por este triunfo del neoliberalismo, que a su vez ha producido un freno en los avances sociales que ya se estaban produciendo en el siglo XX, un crecimiento de las desigualdades, me detendré luego sobre esto, nuevas brechas sociales y tecnológicas y daños, por así decirlo, en la cohesión social. Y ya aterrizo en lo que es, digamos, mis conclusiones, porque esta descripción más o menos se puede hacer con más o menos brillantez, pero todos coincidimos, más o menos, ¿no?, en lo que ha ido pasando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde están nuestras respuestas, ¿no? No es fácil, pero yo voy a tratar humildemente de ofreceros las mías, ¿no? Yo tengo como cuatro ideas esenciales que, insisto, no son panaceas, no son fórmulas, pero que tratan de ofrecer terrenos de juego, corrientes, ejes ideológicos y políticos que aseguren, digamos, que la respuesta que damos a la sociedad que queremos estén en la línea adecuada. La primera es una reivindicación muy simple, pero es muy importante reivindicar la política. Y sé que hablo con personas que ejercéis la política o que aplicáis la política, porque sois funcionarios o porque estáis, bueno, estamos en este espacio sin ninguna connotación ideológica ahora, simplemente porque hacéis e implementáis políticas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante reivindicar la política como instrumento. Ya sé que puede parecer muy elemental, pero es que ciertamente hay mucho asalto ideológico a la política noble, a la política grande, a la política que construye, especialmente desde el lado populista, ¿no?, que es, como siempre, es una suma de reacciones, ¿no?, es una suma de cabreos,
pero nunca tienen propiamente una formulación. Pero esos cabreos en las redes, en la sociedad actual, prenden y suman. Es como un menú con muchos platos, ¿no? Hombres cabreados por la primacía de las leyes discriminatorias en favor de la mujer, es una manera de decirlo, verbigracia en el tema de la violencia, etc. Los toros, los inmigrantes, es una suma de cabreos, pero realmente captan. O sea, yo estuve viendo los resultados a la noche de este domingo, especialmente, y estaba en San Sebastián, y estaba viendo la televisión francesa, y seguí más bien el debate francés, porque el otro ya me lo veía venir, y realmente es muy tremendo descubrir la influencia en un país tan extraordinario. Yo he sido siempre francófilo toda mi vida, desde que cuando era chaval iba al otro lado a coger el dinero que me mandaban los alemanes para el PSOE, dicho así simplemente, ¿no? Y los suecos, y pasaba al otro lado del puente de Hendaya y cogía el dinero y me lo llevaba a Madrid. En fin, es mi vida clandestina. Y recuerdo que Francia siempre para mí fue, bueno, pues en ese país de admiración por tantas cosas, el discurso populista, inclusive antieuropeo, porque también hay mucho de antieuropeísmo en Mélenchon, la suma de estas cosas realmente generan una sensación de impotencia, ¿no? La presencia de Le Pen y de sus correligionarios, con qué fuerza se expresan en los debates televisivos en Francia. En Francia hay un montón, hay debates televisivos a manta, y hay 8 cadenas que puedes ver. Y es increíble sus portavoces, con qué naturalidad, con qué fuerza, con qué legitimidad se emplean en un discurso absolutamente reaccionario y populista, ¿no? Hay que cerrar Francia, que no vengan los inmigrantes, Europa nos está fastidiando. Y yo diría, la madre de Dios, ¿a dónde nos lleva esta gente, ¿no? Entonces, atención, primera cosa, la política noble, la política grande, la política con todo lo que hacéis, y aprovecho para decirlo aquí, por eso acepté vuestra invitación, Joaquín, en parte porque sabía lo que estabais haciendo en esta dirección general, es un poco fortalecer las instituciones, construir un discurso de convivencia, y hago un paréntesis sobre los peligros de que el discurso político bloquista en España lleva 2 años haciendo mucho daño a las instituciones, mucho daño, y en esto todos tenemos bastante responsabilidad. Entonces, es una política que ennoblece la función, que reclama nuevos mecanismos de comunicación, de participación, de fortalecimiento del Parlamento, de fortalecimiento de los sistemas de participación. En fin, no digo nada nuevo, pero la política, joder, es que no hay otro mecanismo para hacer una sociedad en la que efectivamente nuestros valores, nuestras aspiraciones puedan tener solución. Segundo, muy ligado, fortalecer la democracia. Yo creo que esto, aquí también se pueden poner muchísimos ejemplos y muchísimas, digamos, observaciones. No me voy a detener para no alargarme demasiado. Sabéis cuál es la lista de las grandes demandas que tiene, digamos, una democracia fuerte contra las autocracias, contra los populismos, etc., ¿no? Tercero, restablecer el contrato social. Aquí me voy a detener un poco más, porque creo que nosotros tenemos que reinventar un poco nuestras alternativas en este terreno, ¿no? ¿Qué ha pasado con este triunfo que decíamos antes de un cierto neoliberalismo que ha potenciado al individuo frente a la colectividad, que ha fomentado la competencia frente a la cooperación, que ha fortalecido al mercado frente al Estado? Bueno, pues es que la pandemia y la guerra también están poniendo en evidencia la necesidad del Estado, ¿no? La pandemia especialmente lo puso de manifiesto cuando las empresas se llamaron a la puerta del Estado, cuando la sociedad entera reclamamos que alguien investigara las vacunas, las repartiera, en fin, todo lo que sabemos que ha hecho el Estado, ¿no? Entonces, de pronto, empieza a girar otra vez la idea que siempre hemos tenido nosotros en favor de un Estado interventor, de un mercado regulado y de una potencia de lo público respecto de la
digamos, la organización salvaje del mercado. Pero, claro, lo que se está poniendo de manifiesto es, primero, un crecimiento de la desigualdad, luego lo explico, nuevas brechas sociales, especialmente las que la tecnología genera entre digitales y no digitales, esto es una brecha cada vez más extendida, una brecha geográfica entre ciudades y mundo rural, atención a esto, que no le dedicamos suficiente atención, yo creo que es muy importante, por ejemplo, no solamente la distancia entre las ciudades y el mundo rural, sino entre grandes ciudades y el resto. Por ejemplo, en España, Madrid, Barcelona y Málaga, a enorme distancia de Zaragoza, Sevilla, Bilbao. Y a enorme distancia de las demás ciudades. Es decir, que las tres grandes capitales españolas, y el Mediterráneo en su conjunto, son como un imán. Y tienen un desarrollo económico mucho más potente y es muy difícil y se van generando nuevas brechas, en este caso geográficas, que se añaden a las que las propias ciudades sufren con sus barrios marginales. Y con el conjunto del mundo rural, como decíamos antes. Dualismo laboral creciente entre trabajadores del conocimiento, los que tienen o tenemos una capacidad de aportación intelectual a cualquier proceso productivo, y quienes son trabajadores contingentados, que solo realizan aportación manual o física de su trabajo. Y esto nos divide cada vez más claramente entre el 30-35% de la población laboral y el 60-65% del resto. Clases medias y empobrecidas. Pensar solo en un dato. ¿Os acordáis de hace 20 años cuando hablábamos de los mileuristas? ¿Qué es un mileurista hoy, 22 años después? Porque del mileurista hablábamos a finales del siglo XX. Y nos parecía muy mal que cobraran 1.000 euros. Oiga, es que hoy siguen cobrando 1.000 euros, que ya no son 1.000, son 700, en términos comparativos, cuando hablamos del mileurista, ¿no? Y esto pone en evidencia que efectivamente hay algunas cosas que no han evolucionado desde un punto de vista de lo que llamaríamos progresión social, ¿no? El cuestionamiento del ascensor social, es decir, la idea esta que teníamos de que nuestras políticas redistributivas aseguraban que todos podrían optar a lo que quisieran en su vida, que ha sido en gran parte la gran demanda de, digamos, el elemento nuclear de lo que llamaríamos la izquierda política. Que todo ser humano, al margen de su condición y de sus circunstancias personales, pudieran desarrollar su proyecto vital. Y para eso tienes que hacer toda una serie de políticas que le permitan acceder. Esto ha dejado de ser cierto. Yo no comparto una teoría de algunos que dicen que ya no hay meritocracia, que es mentira, ¿no? Un poco el debate que ha tenido esta chica de Podemos, la Bestringe, contra otros en las redes, a propósito de si efectivamente esto existe o no existe. Yo creo que muchos de nosotros, casi todos los que estamos aquí, somos hijos de un cierto ascensor social, ¿eh? Todos hemos hecho nuestro esfuerzo por ascender y creo que eso sigue existiendo. Pero es evidente que han aparecido nuevos elementos que dificultan el ascensor social porque, digamos, las clases altas han creado nuevos instrumentos de clasificación social y de progresión vital. Esto también conviene precisarlo un poco en esos términos, pero ciertamente hay un cuestionamiento del ascensor social que siempre ha sido nuestra aspiración fundamental, ¿no? Inclusive, obviamente, el empobrecimiento de muchos barrios marginales y de muchas estructuras familiares y sociales que, sobre todo con la crisis, sufren más. Verbigracia, nunca olvidemos, por ejemplo, que hay en este momento en España 1.300.000 españoles que están asistiendo a comedores o a bancos de alimentos para ayudarse a sobrevivir. Esa es la verdad. Entonces, tenemos un depósito de pobreza muy grande todavía en nuestra realidad. ¿Por qué crece la desigualdad? Porque este es un tema bien interesante, ¿no? ¿Por qué crece la desigualdad? ¿Por qué ha crecido? A pesar de que la renta per cápita ha ido mejorando, a pesar de que, en fin, todos somos herederos
de un cierto ascenso social. Bueno, yo creo que hay como 5 grandes razones o más que han explicado Piketty y otros muchos, pero que son muchas evidencias y que nos plantean de nuevo la igualdad como un elemento nuclear de la sociedad actual y que configuran en gran parte nuestra política social. Crece la desigualdad porque aumenta la participación del capital sobre la del trabajo en la renta general del país. Es decir, si la riqueza tiene 100 y el capital sobre esa riqueza tenía el 47, hoy tiene el 50 o el 52. Y el trabajo ha reducido 4 o 5 puntos su participación en la renta. Eso está demostrado en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental. 2. Porque el capital tiene mucha más capacidad de crecimiento económico en la globalización. De manera que nuestros ahorros ahora, y hablo de una cosa muy concreta, lo que tenemos en nuestros depósitos fijos o nuestras inversiones con no sé qué sistema de participación, todos tenemos algo de esto, ¿no? Bueno, pues eso estamos perdiendo todos. Pero en plena crisis financiera, y no digamos en crecimiento, el capital tiene capacidad de ubicarse y de obtener beneficios. Y esto aumenta la rentabilidad del capital porque tienen, digamos, el conocimiento y la cantidad de capital suficiente para moverse. Y esto es lo que ha dicho más o menos Piketty, que ciertamente la historia demuestra que el capital, los que tienen mucho dinero, acrecientan su riqueza anualmente, mientras que los demás no lo hacemos. Los abanicos salariales son absolutamente desproporcionados. Y esto es una consecuencia de un mundo que ha cambiado también lo que llamaríamos la proximidad salarial. Durante muchos años, yo era abogado laboralista hace muchísimos años y cada vez que negociábamos el convenio del metal en Guipúzcoa, por poner un ejemplo, pues bueno, digamos, nuestra tabla salarial, recuerdo el mundo cooperativo que estaba cerca nuestro, el mundo de Mondragón, pues tenía un abanico de 1 a 7, de 1 a 6, luego lo subieron porque perdían capital, perdían gente, se les iba, ya lo han subido al 1 a 8, pero es que el abanico salarial es de 1 a 1000 en cantidad de compañías, o de 1 a 500, muy frecuentemente, ¿no? La reducción de las políticas sociales en la crisis. Eso ha aumentado la desigualdad y ha disminuido la eficacia de nuestras políticas contra la pobreza y por la igualación social. Una fiscalidad cada vez menos progresiva. Aumenta el peso de los ingresos fiscales indirectos, verbigracia el IVA, y se reduce el ingreso fiscal de los impuestos directos, verbigracia sociedades. Y cada vez más claramente la cesta del ingreso fiscal de los estados se está componiendo del consumo y menos del gasto, o perdón, de los tipos fiscales aplicados al patrimonio o a los patrimonios y a las sociedades o al capital. Y esto es también una elemental forma de explicar que la reducción del ingreso fiscal reduce la desigualdad. O perdón, aumenta la desigualdad. Crecen los servicios privados de educación y sanidad cada vez más y por tanto se presentan como una competencia más, digamos, favorable para determinadas rentas. Y esto sí que cuestiona, en cierto modo, el abanico, el ascensor social. Porque, claro, la familia que puede mandar a su hijo a Estados Unidos o darle un buen máster o prepararle para una buena oposición, y ahí es donde está lesionándose el ascensor. Porque hay una sociedad mucho más sofisticada, con más exigencias culturales y educativas, y el que tiene recursos accede a ello y está cortando lo que creíamos que era el mecanismo fundamental de ascensor, la universidad. Ya no basta. Y a su vez, en plena crisis económica y de pandemia, crecen los servicios sanitarios que no compiten en calidad con la sanidad pública, pero crecen constantemente en confortabilidad. Y hay un crecimiento de los seguros privados enorme porque la sanidad pública está masificada. Esto lo sabemos. Y esto lesiona ese principio que habíamos creado
fundamental, de nuestro pilar de igualdad, que era que todos los seres humanos teníamos igual tratamiento sanitario en nuestra vida. Puede no ser exactamente así, pero en cierto modo el riesgo que tenemos en este momento en España es que hay que invertir 2 puntos de PIB o 3 para que la sanidad pública sea una sanidad competente. Y no los estamos invirtiendo porque no los tenemos. Así de claro. Todo esto, unido a lo que ya he dicho antes, crea lo que ya hemos llamado el precariado, le llaman algunos, working poor, le llaman otros, trabajadores pobres. En fin, este es el mundo que tenemos, ¿no? Y ahora ya sí que termino con lo que son algunas líneas de ataque que ya ¡uf, qué barbaridad! Con algunas líneas de ataque que me parecen claves, ¿no? Que son fundamentalmente seis ideas. Una, la fiscalidad. O sea, es bastante lamentable que el mundo siga girando en torno a estas pijadas, por no decir a estas mentiras, de que hay que bajar los impuestos para que haya más actividad económica, la famosa curva del Laffer, toda esta mentira que algunas siguen queriendo vendernos, ¿no? Oiga, la fiscalidad en España en particular tiene una necesidad imperiosa de incrementar 3-4 puntos de PIB su ingreso, porque tenemos una deuda estructural, una deuda consolidada de 120 puntos de PIB, porque todos los años hacemos una crisis, un déficit fiscal de 3-4 puntos, todos los años, joder. Es que esto no es sostenible. Entonces no tienes más remedio y es muy difícil reducir el gasto. Muy difícil. Yo, que no estoy en la política directamente ahora, veo con verdadera preocupación este cuadro y me asusta. Entonces, no hay más remedio que tocar la fiscalidad. Y eso no quiere decir que tengamos que aumentar el IRPF o que tengamos... No, yo creo que hay, por supuesto, una serie de instrumentos, el combate a la evasión en general. Esto no lo he dicho antes, pero bueno, el aumento de la evasión fiscal en el mundo globalizado es enorme. Y no digamos de la elusión fiscal, lo que llamaríamos la ingeniería fiscal para evitar las fiscalidades altas. Hay una organización, ya no digo del secreto bancario, pero hay una organización de la opacidad financiera acojonante en el mundo. Y hay una ingeniería que te la están ofreciendo las Big Four, las grandes consultoras. Toma este mecanismo para reducir tu gasto fiscal. Entonces, este debate, junto con la fiscalidad, las tecnológicas, junto con la fiscalidad medioambiental, junto con todo esto, tiene que entrar en la cesta de nuestro debate político urgentemente. En segundo lugar, la predistribución. Claro, si la redistribución no es suficientemente eficaz para combatir la desigualdad, tienes que atacar la predistribución. ¿Qué es la predistribución? Salarios mínimos. Esto es muy importante. Es importante porque realmente el mercado ha ido empobreciendo el salario bajo. Cuando hablábamos de los millennials, es un caso muy claro. Es que hace 20 años hablábamos de millennials y hoy seguimos hablando y todavía hay mucha gente que no llega al millennials y tiene que llegar al salario mínimo, por ley, punto. Aunque eso tenga repercusiones en el empleo, que a veces no son para tanto, etcétera, ¿no? Entonces, salario mínimo, mejor formación y educación para combatir el ascensor social discriminatorio, porque no hay más instrumento para la igualación social que la educación, y por tanto tenemos que gastar en educación y en formación profesional para asegurar que las personas al margen de su origen económico lleguen a desarrollar su proyecto vital, su aspiración humana. Es intervenir en los mercados sensibles. La predistribución es intervenir en el mercado eléctrico, en el de la vivienda y en el de la movilidad. ¿Por qué? Porque son sustanciales a la vida. Y por tanto no hay más remedio que tocar los que no pueden pagar la energía tal como se ha puesto de precio. Tienes que asegurar que la movilidad sea sostenible y tienes que financiar que la gente se pueda mover y por supuesto tienes que avanzar en el acceso a la vivienda de la gente que no tiene otro remedio. Los alquileres, en fin. Esos tres mercados son sensibles a la política de igualdad en la política de predistribución. En tercer lugar,
combatir las brechas, la brecha digital, el dualismo laboral, que he comentado antes, entre los trabajadores cualificados y los no cualificados. Combatir las discriminaciones en los barrios de las ciudades, entre las ciudades grandes y las no tan grandes, entre las ciudades y el mundo rural. Todas esas discriminaciones tienen que formar parte de una política pública de protección. Y por último, las políticas del bienestar, en las cuales yo soy muy partidario de la colaboración con los agentes también privados, es decir, con los tentáculos de la política social. De eso sabéis mucho más que yo, pero en fin, yo he sido consejero también de esta misma cosa y yo recuerdo que en fin, he recorrido barrios de Bilbao, por poner un ejemplo, cuando yo hacía política social y me he encontrado con que muchos de los organismos que aplicaban mis políticas eran organismos privados. Era gente que formaba a los chavales que habían fracasado escolarmente, era gente que tenía proyecto contra la drogadicción, gente que atendía problemas estructurales de las familias, que insertaba mujeres en el mundo laboral, es decir, que a veces con matriz cristiana, a veces con matriz social, sin más, pero todo ese mundo no es un mundo privado, es un mundo social clave en la política de bienestar. Luego tienes que hacer leyes, pero tú tienes que articular tu política social con los agentes que tocan, con los tentáculos que están en la sociedad, ¿no? Yo creo que esa articulación es fundamental. Es fundamental, yo diría que personalizar la diversidad. En esto, el actual ministro de Universidades, ministro de Podemos, bueno, no sé Podemos, pero Subirats, es un experto, lo sabemos bien, ¿no? Y ha insistido mucho en que ya la política social, nosotros tenemos que ser conscientes. Es que hoy se aprueba la ley de universidades, es una cosa bien importante, no sé cómo saldrá, pero vamos, es de los ministros que no ha hablado tanto y ha hecho una cosa, que me parece importante, ¿no? No hablar tanto y hacer. Y este hombre, yo le he leído muchas veces, ha insistido siempre en la idea de que hay que personalizar la política social, porque cada persona que recibe la política social es diferente. Y eso es muy importante, ¿no? Para que no hagamos, digamos, abanicos generalistas que luego no son capaces de tocar las realidades de las personas a las que llegamos, ¿no? En fin, termino. Y todo esto, claro, englobado en una cuarta idea que a mí me parece elemental, y es que casi todo lo que nos afecta es global. Y por tanto, lo que estamos apreciando es la ausencia de gobernación de la globalidad. Y uno de los grandes problemas del mundo actual, ya sé que estoy diciendo algo que es conocido, y además no tengo los mecanismos. Esto sí que es demasiado teórico, ¿no? Pero es tan evidente que cambio climático, por supuesto paz, por supuesto multilateralismo, por supuesto fiscalidad, tantas cosas que son claves para que todo lo que hemos dicho antes tenga un paraguas, un marco adecuado, requiere una gobernanza de una globalización que más o menos atenuada va a seguir, pero que no está gobernada. Y esto implica que tenemos que aplicarnos a esa materia, ¿no? De manera que, con esto termino, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que el mundo ha cambiado, pero las personas no. Es decir, que nuestras aspiraciones siguen siendo las mismas, si uno se fija, aplicadas al mundo que tenemos, ¿no? Pero más o menos el mundo al que aspiramos, cuando hablamos de igualdad, de dignidad humana, de dignidad, de trabajo digno, de empleo, es un mundo que ya estaba en el concepto, digamos, universal de las personas que surgimos de la Revolución Francesa, ¿no? Pero las cajas de las herramientas han cambiado. Y tenemos que tener una caja digital. Gracias, nada más.